Seguimos en el segundo tramo informativo del Observador TV para recibir ahora a Nicolás Iglesias, que es el coordinador de proyectos del Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Política. Estuvo trabajando durante mucho tiempo en el diálogo interreligioso, es un investigador justamente sobre temas que tienen que ver con la religión. Y si yo la otra vez les comentaba cuando estuvo Osvaldo Torres, el director de el jefe de la torre de control de Tres Cruces, yo le decía que en el ámbito periodístico siempre bromeamos que Osvaldo Torres es el de la torre de Tres Cruces. Sí. A vos con el tema de Nicolás Iglesias y la religión e iglesia te deben tener cansado. Sí, algunos alumnos en educación cristiana me decían, bueno, usted, profesor, estaba predestinado a hacer esta tarea. Es verdad, bueno, gracias por venir, Nicolás. No, muchas gracias, Jaime. Un gusto recibirte. El disparador, tendríamos mucho para hablar contigo, que esta va a ser la primera el primero de otros encuentros, pero el disparador fue que el Papa Francisco presentó una encíclica hace algunos días donde trata el tema del medio ambiente. Yo el sábado pasado tuve en la radio al cardenal Sturla y yo le preguntaba, bueno, ¿es el Vaticano, es el Papa quien debe enviar un mensaje de algo, si se me permite el término, tan terrenal, tan concreto como el cambio climático, la ecología? Bueno, quizás el primer punto que como uruguayos debemos comprender que todo discurso religioso es un discurso político también. O sea, cualquier actor religioso, y más la figura del Papa, con todo el desarrollo mediático que ha tenido y la relevancia internacional, cada palabra y cada gesto pastoral se vuelve un hecho político. Y para los cristianos también todos los ámbitos de la vida, del ámbito social, político e incluso ecológico, tienen que ver con la fe cristiana. Entonces, esta encíclica papal tampoco se desencuadra o es tan distinta a encíclicas que han hecho los últimos papas sobre temas sociales, o como fue el tema de la Guerra Fría, digamos, desde León XIII hasta Pablo VI y Juan Pablo II y el propio Ratzinger hicieron declaraciones sobre temas económicos y sociales. ¿Cuál es el valor político de una encíclica? Una encíclica es uno de los documentos de mayor rango para la Iglesia Católica, de carácter vinculante con el magisterio y con la doctrina. O sea que es un documento importante y que luego se baja a las diócesis y a los obispados, a los distintos niveles de la Iglesia Católica. Por eso esta encíclica tiene internamente un carácter muy importante. Es la primera encíclica que Francisco desarrolla él, aunque antes estuvo la Gaudium, él la desarrolló, lo empezó Ratzinger. O sea, es la primera encíclica desarrollada totalmente por Francisco. O sea, baja línea. Sí, y sobre un tema que es de total actualidad, y quizás lo interesante y el impacto de esta encíclica tiene que ver porque responde primero a escuchar las voces de varios obispos y sacerdotes del sur, de la Patagonia con el tema minero, del tema de la biodiversidad con sacerdotes en Brasil, toma en cuenta las conferencias de Puebla y Aparecida y Medellín, o sea, del ámbito latinoamericano. Y también los grupos ecologistas han aprovechado positivamente, digamos, desde sus banderas, que el Papa, como referente moral y político, diga estas palabras de crítica a los gobiernos, de crítica a las empresas, en un momento estratégico, ¿no? O sea, se está a poco tiempo de una nueva cumbre en París sobre el cambio climático, se está a poco tiempo de la gira del Papa Francisco por Sudamérica, por Paraguay, Ecuador y Bolivia, también visitará Estados Unidos, donde este tema es un tema muy polémico, el tema del calentamiento global, y donde también es un país donde está muy dividido entre republicanos y demócratas en esta discusión. No olvidemos que Francisco en pocos meses va a visitar Naciones Unidas en Nueva York, va a reunirse con Obama, va a estar en el Capitol, y en todos esos lugares este tema está puesto. Ahí va. De alguna manera, entonces, el hecho de haber presentado al mundo y a la Iglesia esta encíclica, de alguna manera también condiciona su discurso de aquí en el corto o mediano plazo. Entonces, a cada lugar de eso que tú estás diciendo que va a visitar, seguramente va a tener una impronta. Sí, este tema está presente en la agenda de Naciones Unidas, obviamente. Sí, claro. En Estados Unidos, por ejemplo, ya tuvo la reacción de los sectores más conservadores, como Jeb Bush, que también es católico, el hermano de George Bush, en un país donde ha habido presidentes mayoritariamente protestantes, pero hay una disputa con este tema del calentamiento global, y él va a tener el primer discurso en el Capitol desarrollado por un pontífice. Es la primera vez que un papa va a dar un discurso en el Capitol de Estados Unidos. Entonces, yo podría decir que hasta Obama está esperando que vaya el Papa Francisco para tener este apoyo que lo da una figura religiosa, pero con un gran nivel de aprobación mundial, ¿no?
Entonces ahí es donde está lo estratégico del momento en que Francisco elige para dar la encíclica. Se comentó también que Ban Ki-moon le pidió que esperara hacerlo después del G7. El G7 hace poco tiempo ha dicho que se va a comprometer a llegar a 0% de acá al 2100 de emisiones de CO2. Y el Papa y los movimientos sociales, también especialmente los movimientos ambientales, están desconfiando de que eso sea posible si no hay cambios más drásticos a nivel de lo que son las medidas en temas de medio ambiente, lo que es, por ejemplo, las energías renovables, lo que es el tema de la deuda externa y la deuda ecológica. Quizás uno de los temas polémicos que plantea también para los países en las relaciones norte-sur es que le da mucha responsabilidad que los países desarrollados tienen que tener una actitud de mayor responsabilidad en estos temas ambientales. Y hace una dura crítica también al sistema de Naciones Unidas, porque él habla que los sistemas internacionales de gobierno deben ser más contundentes y más arriesgados en estos temas. Lo ubica ahí como un jefe de Estado. No debemos olvidar que el Vaticano es un Estado, ¿no? Entonces el Papa Francisco es jefe de Estado, pero asimismo con todo el desarrollo mediático que ha tenido, el Papa es la persona más seguida en Twitter. Y el Vaticano es el segundo Estado, después de Estados Unidos, con mayor representaciones diplomáticas en el mundo. O sea que no debemos perder de vista, quizás desde Uruguay, que el Vaticano es un Estado con una influencia mundial y está en Europa, ¿no? No, y además que entonces que cada cosa que dice es muy importante. Sí. Y no es una cosa casual ni al azar. O sea, una encíclica pega justo en el momento justo. Me da la sensación. Sí, pensemos que va a visitar Paraguay, por ejemplo, y él plantea el tema de la acumulación de la tierra, de los latifundos, plantea el tema de los agrotóxicos y de los organismos genéticamente modificados. Los transgénicos. Los transgénicos, temas totalmente de actualidad para la agenda en cualquier país latinoamericano. Yo pensaba, ¿no?, si esta encíclica bajara a lo que es los legisladores o los gobernantes católicos de Uruguay, cómo tomarán en cuenta para sus próximas legislaciones una encíclica papal que toca estos temas que también en Uruguay tienen que ver con, desde la minería que habla la encíclica, el tema de la tierra, el tema de los transgénicos. Quizás en Uruguay no estamos acostumbrados a esta presencia de lo religioso en el ámbito político, pero no podemos ver más como lo religioso en el ámbito privado, solamente porque desde el Papa hasta los otros grupos religiosos están teniendo una actuación política muy importante. Da la sensación entonces como que esta encíclica va a marcar el pontificado de Francisco de una manera muy fuerte, quizás lo haga más político que otros papas, o por lo menos marca la impronta desde el arranque, ¿no? Esto de que sea su primera encíclica de puño y letra exclusivamente de él, el tema, la preocupación. Y también hay que analizar en relación a las reacciones, ¿no? Generalmente uno está acostumbrado a que de los movimientos sociales hay una reacción contraria a las posturas religiosas, porque realmente son consideradas desde el prejuicio como conservadoras a priori, pero esta encíclica tiene enseguida una reacción contraria de oposición de los grupos que podríamos decir más conservadores y de apoyo de los movimientos ecologistas. Hasta líderes anticapitalistas como Naomi Klein dicen: me sorprende la declaración del Papa y la firmo. Y también reconocen los movimientos sociales que Francisco toma posturas de ellos en su encíclica. Y esta encíclica fue elaborada, como otras encíclicas antes también, en diálogo con teólogos, con académicos, con obispos, con movimientos sociales. Yo conversaba con Leonardo Boff hace 2-3 meses cuando estuvo en Uruguay. Él decía que estaba intercambiando mails con Francisco con información sobre este tema. Y si uno recorre la historia de la teología latinoamericana, uno puede darse cuenta que hay bastante de la presencia de los reclamos de las teologías latinoamericanas, de la ecoteología, como se llama ahora, porque hasta reconoce en la tierra una madre y una hermana, que es un cambio, digamos, en punto de vista teológico muy importante, pero político también. Inclusive desde el nombre que Bergoglio elige para su pontificado, que es Francisco, hace referencia a la figura de San Francisco de Asís, que dentro de la historia de lo que es el cristianismo quizás es de los santos el que más se vincula con el tema ecológico, con el tema del vínculo con toda la creación. Entonces, ni siquiera el nombre podemos decir que obviamente no es una elección casual y marca temas políticos muy importantes. ¿Hay alguna otra encíclica que así que te venga a la memoria fuerte desde el punto de vista político, que haya marcado, no digo un antes y un después, pero que haya dejado una huella? Yo como protestante esto lo tuve que consultar con sacerdotes y casi todos coincidieron en marcar en León XIII una encíclica que en tiempos donde la discusión sobre el tema obrero estaba muy presente, tiene una gran importancia.
y después las encíclicas de Pablo VI y de Juan XXIII, ¿no? Pero cada papa tiene sus encíclicas sociales. ¿Por qué esta encíclica tiene un impacto tan grande? Hay una cuestión del uso hasta de la tecnología y del aparato mediático que tiene hoy el mundo y el Vaticano, ¿no? Hoy el Papa tuitea algo y eso está en todos lados. Y ese impacto no lo tuvo León XIII en 1890. Entonces estamos en un nuevo tiempo en relación a la comunicación y a la versatilidad de estos actores que son internacionales, y por eso es tan relevante que el Papa tome en cuenta estas banderas. Aparte que tenemos que tomar en cuenta que el Vaticano, 10 años antes, no tenía la imagen que tiene hoy. Desde el pontificado de Francisco se ha hecho un trabajo en términos de imagen y de recuperar el valor moral y social que tenía la Iglesia Católica muy fuerte. O sea, veníamos de una iglesia que estaba todo el tiempo metida en temas de escándalos sexuales, y ahora tenemos una iglesia que como actor político saca temas que históricamente no trataba. Como proactivos, ¿no? Mucho más proactivos. Sin dejar de lado lo otro, que también lo ha asumido con mucha valentía, ¿no? Y con una actitud crítica. Sí. Por eso, digamos, estamos frente a un Francisco que tiene una actitud mediática, política internacional y que es un actor clave. Y en Latinoamérica, cuando haga su recorrida, que está en pocas semanas llegando, este tema va a estar en la agenda porque es un tema que le preocupa. Vamos a Bolivia, a Ecuador o Paraguay, que son los países que va a estar recorriendo ahora, y es un tema gravitante. Así que creo que va a tener un gran impacto, y lo hace desde una mirada ecuménica amplia, ¿no? O sea, recogiendo aportes de todas las religiones. En ese sentido, hay como una dosis de humildad muy importante en todo su carisma de cómo lo hace.